Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por estar esta semana en todo lo que va a tener que ver con temas fiscales. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra fiscalista consentida, a Mayeli Rejón. May, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí esta semana con nosotros. Es la segunda semana que May está aquí con nosotros. Y ayer queremos disculparnos por la cancelación de la de ayer. Ojalá que podamos retomarla en otra ocasión, que podamos aquí convencer a nuestra doctora querida que nos la venga a dar en específico. Una vez más, quiero comentarles nada más algo de historia de Maye. Ella es doctora en fiscal, también es doctora en educación, está estudiando el doctorado en pedagogía y tiene aproximadamente 12 años de experiencia docente. Entonces, Maye, bienvenida a la Academia de Michoacán. Muchas gracias, Morelia. Bueno, pues buenos días. Quiero saludarlos a todos, los presentes, los que nos visitan. No sé, tenemos ahí contribuyentes, personas físicas, personas morales a nivel nacional. Saludos, ¿cómo están? Bueno, pues a petición de aquí del desarrollo y de la Secretaría del Desarrollo Económico y Espacio Emprendedor, pues quiero agradecer la oportunidad nuevamente por la invitación que me han hecho el día de hoy. Entonces, ¿qué tema es el que vamos a ver el día de hoy? Se denomina facultades de gestión. ¿Me proyectan, por favor? Ok. Bueno, pues antes de comenzar, aquí lo que tenemos que verificar sería lo siguiente. Actualmente la autoridad lo que hace, no sé si han tenido oportunidad de revisar su correo electrónico, su celular, su mail, y es bien común que de repente el mensajito que te dice regularízate, te falta X o Y pago provisional, se te olvidó, es más, faltan 2 días y ya te está avisando. Entonces, en eso consiste precisamente la charla del día de hoy, para que tú puedas contextualizarlo, lo puedas relacionar precisamente con las medidas que está utilizando el SAT para que tu contribuyente pues estés cumpliendo correctamente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Lo voy a dividir en 4 puntos. El primero de ellos, tenemos que verificar el contexto del comprobante fiscal digital, versión 4.0. Actualmente todavía estamos en un periodo de convivencia con la versión 3.3. Nos habían dicho que entraba su vigencia a partir de este año, pero dijeron que siempre no, que espérame, que nos vamos a junio. ¿Pero qué crees? Por fallas en la plataforma, pues no se ha podido aterrizar. Me habían dicho, bueno, está bien, me voy al 1 de enero del 2023, pero ¿qué crees? Dijo mi mamá que siempre no, también sigue habiendo errores, entonces nos dan un periodo de convivencia hasta el próximo año. Si no mal recuerdo, es el 1 de abril, si no mal recuerdo. Entonces todavía seguimos en periodo de convivencia y a partir de esa fecha estaremos aplicando ya en forma general la versión 4.0. Posteriormente, hay otro tema que me gustaría tratar, que es la discrepancia fiscal, que probablemente por ahí puede haber errores, y en la práctica es algo muy sencillo, pero tú, contribuyente, debes de tener la cultura general, debes de tener los conocimientos para que no incurras en este acto. Posteriormente vamos a ver qué son las facultades de gestión, por qué se da esta situación, los beneficios que se tiene por parte de la autoridad económicamente para aplicar estas medidas. Y por último, pues estaré dando algunas recomendaciones, porque sé que les gustan las recomendaciones, ¿verdad? Hay que contextualizar, pero también qué puedo hacer y qué está a mi alcance, ¿verdad? Bueno, vamos a comentar antes de que les pueda dar todo lo que es facultades de gestión, un tema que va muy relacionado, un tema que va muy ad hoc. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacerlo de lado, ya es una parte de la cultura, no solamente del contador, del contribuyente, ya de cualquier persona en general. ¿Por qué? Porque si yo voy a deducir o voy a facturar y no lo hago correctamente, lo que tengo que saber es que ya son sanciones
en materia fiscal, en materia penal, que de hecho mañana los quiero invitar nuevamente al tema de la defraudación fiscal. Los espero, vale la pena, es un tema muy relacionado también con lo que es comprobantes fiscales digitales, para que lo tomen en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que debo de considerar? Bueno, desde el 2014 ya venimos viendo algunas versiones en los comprobantes fiscales digitales. La más reciente, o la que se pretende que ya a nivel nacional o global se esté aplicando el próximo año, pues sería la versión 4.0. Pero, ¿qué es lo que debo de conocer? Que hay una clasificación de comprobantes fiscales digitales, que de hecho ya aquí en el espacio emprendedor probablemente nos estemos viendo en febrero, por si hay algún cambio, pero ya un caso práctico, enséñame a usarlo, ver en la plataforma, qué hago, cómo le hago, cómo cancelo, ¿por qué? Porque hay mucha clasificación del comprobante fiscal digital. Primero, si yo tengo uno de ingresos, es porque vendo un producto, pero también puedo prestar un servicio, ¿sí? Entonces sería un ingreso. ¿Por qué? Porque está efectivamente pagado. Posteriormente tengo egreso. ¿Sabes qué? Hay una devolución, hay un descuento, por ejemplo, no aplicado, entonces en su momento se lo tengo que restar ¿a cuál? A la de ingreso. Posteriormente tengo la de traslado, lo que ahorita está muy de moda con la carta aporte. ¿Por qué? Porque en este sentido va a amparar el traslado ¿de qué? De la mercancía en territorio nacional, en carreteras federales. Si te detiene la Guardia Nacional, tienes la obligación de tener un comprobante fiscal, pero con complemento carta aporte, para que lo tengas en cuenta. Posteriormente, recepción electrónica de pagos. ¿A qué me refiero con esto? Un REP, un complemento, pues como se le llama vulgarmente hablando. Oye, vendí mercancía, sí, pero esa mercancía estaba a crédito, ok, ya te estoy pagando, entonces elabórame un REP, por ejemplo. Nómina. Actualmente se hace la retención, se hacen percepciones, ingresos, deducciones y todos los requisitos que conllevan de acuerdo a materia de seguridad social, laboral y fiscal, pues integra aquí precisamente en un CFDI y se tiene que timbrar ya sea semanal, quincenal o bien mensualmente. Por último, retención de pagos, por operaciones las cuales pues se le informa a la realización de retención de impuestos. Bueno, ¿cuándo entró en vigor? En enero del 2022, pero vuelvo a repetir, hay un periodo de convivencia en el cual entonces se estará obligando. Primero nos habían dicho que el 1 de julio de este año, pero espérame tantito porque hay errores en plataforma y luego nos dijeron en la siguiente resolución miscelánea, ¿sabes qué? Espérame tantito, nos vamos al 1 de enero del 2023. Pero como sigue habiendo errores, vámonos al 31 de marzo del 2023. Entonces, a partir del 1 de abril ya estarán aplicando a nivel nacional. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que hay falta de citas, hay falta de integración de datos. ¿Por qué? Porque si tiene errores en esta versión, no vas a poder timbrar, no vas a poder cumplir correctamente tus obligaciones fiscales. Simplemente timbrar una nómina no vas a poder hacerlo. Por eso ya veíamos en un curso anterior precisamente aquí que les daba ejemplos de cómo descargar una constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque si no lo haces, por el simple hecho de no tener esos datos correctamente, el sistema no te va a permitir timbrar. Esto es con el objetivo de evitar operaciones inexistentes, entre otros puntos. Bueno, aquí, ¿cuáles son los principales cambios a partir de la reforma 2022? Precisamente en el tema de comprobantes fiscales digitales. Primero, que se valida el nombre o la razón social, ya sea de la persona física o bien de la persona moral. Se integra lo que es el código postal del receptor, de quien recibe, entiéndase la factura, que en este sentido sería el cliente.
Se debe de incluir el régimen fiscal donde se está tributando. Oye, Vero, que soy reciclo, soy persona moral, régimen general, soy hasta sueldos y salarios. Sí, pero ya el hecho de que tengas que facturarlo, ya te lo están pidiendo. El hecho de que no cumplas requisitos, no solamente es decir, ay, pues ya no es deducible, no. El problema es que vienen las multas, y yo reviso Código Fiscal de la Federación, por llenar incorrectamente un comprobante fiscal digital. O sea, ya olvídate de que si lo haces bien o lo haces mal. Simplemente con la reforma del 2022 a las multas por el mal llenado, por datos incorrectos, ya estás incurriendo en una falta grave. Entonces hay que evitarlo. El uso de CFDI por definir desaparece y se adiciona sin efectos fiscales. Se define la transacción comercial que es objeto o no objeto del impuesto. Esto es para el caso en materia de IVA. Y se va a indicar si el producto es o no de exportación. Bueno, en plataforma, ya cuando estemos analizando un caso práctico, ¿qué es lo que debo de considerar? Un ejemplo, si tú tienes errores en tu RFC, está mal escrito, en esta versión el sistema no te permite timbrarlo, te va a decir que el nombre o la razón social es incorrecto, entonces por más que quieras hacerlo, no te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque es una base de datos a diferencia de la 3.3. Entonces aquí por eso es que está de moda que te piden muchos en establecimientos la constancia de situación fiscal o para la nómina. ¿Por qué? Porque si hay errores, el sistema no te permite. Otro punto importante es el nombre, el código postal que ya les mencionaba y el régimen fiscal. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo sin obligaciones, no me lo permite. Me pide el régimen del contribuyente. Entonces, en este caso, hay que corregir errores, RFC correcto, para que me permita el sistema, nombre correcto, código fiscal, postal, perdón, correcto, y el régimen fiscal, que en este caso es sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque de caso contrario, el sistema me marca error y no me va a permitir su timbrado. Bueno, ¿para qué me sirve la constancia de situación fiscal? Era lo que les comentaba, precisamente nada más para obtener los datos, para elaborar correctamente una factura. Bueno, validación de los productos o los servicios, aquí pues no hay ningún problema, seguimos en lo mismo, lo único que debes de considerar es para el impuesto al valor agregado, si es no objeto del impuesto, si es objeto del impuesto, o bien si objeto del impuesto y no obligado al desglose, tasa cero. Esto ya sería sistema, un ejemplo. ¿Quiénes son no objeto del impuesto? ¿Qué es lo que me dice esta clave para que nos quede un poquito más claro? Cuando yo digo no objeto del impuesto es porque vendo bienes, enajeno mercancías, pero no se efectúan en territorio nacional. Presto servicios, pero ¿qué crees? No se efectúa en territorio nacional. No estás aquí. Uso o goce temporal de bienes, el arrendamiento de algún inmueble o algún mueble. Si no se efectúa dentro del territorio nacional, entiéndase de forma general, es no objeto del impuesto. Sí objeto del impuesto sería todo lo contrario, o sea, estoy obligado a pagar siempre y cuando realizo alguna actividad, presto algún servicio, pero sí estoy en territorio nacional, estoy aquí en México, en algún estado, algún municipio, no sé, pero estoy dentro de territorio nacional. Entonces, vendo mercancía, presto algún servicio, soy un doctor, un dentista, un docente, entre otros, rento algún inmueble, rento un local comercial, se importan bienes o servicios. Entonces, por todos estos ejemplos que les acabo de dar en este momento, y como se realizan dentro del territorio nacional, sí es objeto del impuesto. ¿Por qué?
porque el artículo primero me dice que están obligadas al pago del impuesto al valor agregado aquellas personas físicas, aquellas personas morales que están en territorio nacional. Aquí por último, sí, objeto al impuesto y no obligado al desglose. En este caso, pues estaríamos hablando de aquellos contribuyentes, por ejemplo, los que tributan con una tasa cero, por ejemplo. Principales cambios en general. Es un comprobante que ampara operaciones que personas no solicitaron un respectivo comprobante fiscal digital. ¿A qué me refiero con ello? A las ventas en público en general. Tú muchas veces llegas a un establecimiento, ¿sabes qué? Vengo a comprar, te pago, pero no doy datos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que hace el contribuyente? Tiene la obligación de ir sumando todas esas actividades de una forma diaria, semanal, quincenal, mensual o incluso bimestral, dependiendo del régimen donde está tributando, que en este caso, por ejemplo, pues podrían ser los recicos o bien el régimen de incorporación fiscal, los que quedaron todavía tributando en esa modalidad. Bueno, el RFC es el mismo, no cambia, es exactamente igual, XA, XX, 0101010000, ahí no hay ningún cambio. La razón social, pues, sería público en general. Bueno, aquí, ¿cuál sería el principal cambio ya de lo que sería para ventas a público en general? Bueno, los contribuyentes podrán elaborar un comprobante fiscal digital, ya sea de forma semanal, mensual, donde los importes correspondientes a cada de las operaciones realizadas a público en general o periodo que corresponda al número de operación de comprobantes. Entonces, tienen que llevar su registro. En el caso del régimen de incorporación fiscal, que son los que se quedaron tributando a partir de agosto del año pasado, si tú ya te inscribiste después de esa fecha, pues ya actualmente tienes que estar tributando en reciclo. Si te quieres inscribir a partir de este año, ya no puede ser RIF, ya sería reciclo, para que se tome en cuenta. Entonces, podrán elaborar también lo que es un comprobante fiscal digital, ya de forma bimestral, en el caso, vuelvo a repetir, de los RIF, en el caso de reciclo sería mensual, dentro del mes que le corresponda. No de que, lo hago después, no, tiene que ser dentro del mes que le corresponda. ¿Por qué? Porque los datos están precargados en el sistema, entonces sí es necesario que se timbren dentro del mes. Entonces, se puede realizar el comprobante fiscal digital, pero por el monto total de las operaciones que correspondan. Lo anterior, pues también resulta aplicable a contribuyentes de reciclo. Bueno, ¿qué es lo que debo de considerar aquí con la forma de pago y el método? La forma de pago, ¿cómo te están pagando? Pago en una sola exhibición. Eso quiere decir que me lo están pagando en este momento. Entrego la mercancía y tú a cambio me vas a pagar. ¿Con qué me vas a pagar? ¿Cuál sería la forma? Efectivo, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, monedero electrónico, vales de despensa, entre otros. Ok. Oye, te estoy vendiendo mercancía, pero te voy a dar una semana, un mes, 45 días para que puedas realizar ese pago. Entonces estamos hablando de que es una venta a crédito. Y si es una venta a crédito, ¿qué es lo que debo de considerar? Que sería la forma de pago por definir. Oye, Vero, me dijo mi cliente que me va a pagar mañana y estamos a 30 de marzo, por ejemplo. Corro el riesgo de que no me pague, pero me dijo que me va a pagar mañana. No te arriesgas, mejor elabora un comprobante fiscal digital que sea por definir, porque me estás diciendo que es a crédito. Oye, tengo una licitación de gobierno y a mí se me ocurre ponerlo, pago en una sola exhibición. Ojo, no te están pagando, es a crédito, entonces es por definir. Oye, ya me pagaron,
¿Cuándo te pagaron? Al día siguiente. Ah, entonces elabora un complemento. Te pagaron un mes después, elabora un complemento. Oye, que renté mi casa y resulta que a quien se la renté no se quiere salir. ¿Cómo le hago para comprobar que no me está pagando? Pues elabora un comprobante fiscal digital, pero por definir, porque es tu medio de prueba. Preséntalo. Oye, pero me equivoqué, me lo hicieron pago en una sola exhibición. No, pues entonces eso y nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque es tu medio de prueba para decir que no te están pagando, que está a crédito, pues, entiéndase. Siguiente. Ya en lo que sería el método de pago sería pago en parcialidades o diferido. En su momento yo tendré que hacer un complemento de pago. ¿Qué es lo que debo de considerar entonces? La forma de pago. Aquí tenemos 31 formas de pago que se pueden considerar o bien que puedes llegar a utilizar. Ahí se las dejo, es efectivo, cheque, transferencia, monedero electrónico, dinero electrónico, vales de despensa, dación de pago, pago por subrogación, pago por consignación, condonación, compensación, novación, confusión, remisión de deuda, prescripción por caducidad, aplicación de anticipos o bien intermediario de pagos. Vuelvo a repetir, esto sería pago en una sola exhibición. Lo estoy considerando que me lo están pagando en este momento, tiempo presente. Pago en parcialidades o diferido, lo estoy considerando tiempo futuro. Es a crédito, no estoy recibiendo el pago en este momento, es a futuro. Bueno, ya para ir finalizando un poquito de lo que son los comprobantes fiscales digitales. Para que nos quede más claro qué es un complemento de pago o bien recibo electrónico de pago, también como se le denomina. Es un comprobante que se emite cuando existe una forma de pago 99 que sería por definir y un método que significa pago en parcialidades o diferido, que era lo que les comentaba que es a crédito. Entonces, ¿para qué nos sirve? Facilita la conciliación de las facturas contra los pagos. ¿Por qué? Porque se relacionan con el folio fiscal ambas facturas. Posteriormente, se detalla la cantidad que se paga e identifica la factura que se liquida. Se evita la cancelación de facturas que se hayan sido pagadas. Más que nada, el SAT ya quiere tener una relación de lo que vendes, pero también quiere tener la relación de lo que te están pagando en ese momento. Fecha límite para realizar el REF. Bueno, a partir de la reforma 2020, anteriormente nos daban 10 días naturales después del mes que se facturaba. Actualmente nos dan 5 días. Entonces tiene que ser al 5.º día natural siguiente de cada mes. Un ejemplo. Si yo vendo mercancías el día de hoy, estamos a 22, tengo 5 días naturales, que en este caso sería en diciembre, a partir de diciembre 5 días, para elaborar complementos. Oye, ¿qué pasa si no los hago? Échale un ojito al Código Fiscal de la Federación en el tema de multas. Entonces, también nos sancionan por no hacerlos correctamente. Ahorita no recuerdo si son 200 o 500 pesos por cada complemento para que lo tomen en cuenta. Bueno, ¿qué deben de contener los recibos electrónicos? Pues la fecha, la forma de pago, la moneda, el monto, entre otros. Aquí hay un ejemplo, una factura de Telcel, por ejemplo, emiten la factura a la fecha corte, sí, pero tú lo pagas. Entonces, cuando realizas posteriormente ese pago, te realizan lo que es el complemento de pago. Entonces, en este sentido, es un comprobante de ingreso. Voy a tomar en cuenta el folio fiscal. Si tú revisas forma de pago por definir, porque no lo estás pagando en ese momento, te están emitiendo la factura, pero no lo estás pagando. Método de pago, pago en parcialidades o diferido. Ah, ok. ¿Qué es lo que debo de considerar de este comprobante fiscal digital? El subtotal, el IVA y el total. ¿Por qué? Porque en el complemento de pago, ¿qué crees? Ahí no te desglosan el IVA. Entonces, debes de llevar tu contabilidad
de tal forma que pueda relacionar este folio fiscal con el complemento de pago. Un ejemplo, el complemento de pago ya es este. Si yo reviso mi documento relacionado, es el mismo folio que el anterior, 512.28. 512.28. Entonces va relacionado. ¿Cuánto es lo que se paga? Tú revisa, ahí está el total, 278.57. ¿Cómo se paga? La fecha, ahí está. La moneda, peso mexicano, el monto, la forma de pago, que sería efectivo. Bueno, ¿qué es lo que debo de considerar? Que si tú facturas ingresos, le dices al SAT, porque haces tu declaración de ingresos, por así decirlo, el fin de mes. ¿Cómo lo haces? Por medio de un comprobante fiscal digital. Le dices al SAT, oye SAT, ¿sabes qué? Gano 10,000 pesos mensuales. Tenme fe. Gano 10,000. ¿Y qué crees? Ahí tenemos al primer chismoso. ¿Quién es el banco? Si hay depósitos superiores a 15,000 pesos de un contribuyente, de un derechohabiente, cualquiera, independientemente que si estás o no estás inscrito, el banco le da la información al SAT. De caso en que no lo haga o que no lo presente, lo sancionan. ¿A quién? A los bancos. Entonces ellos tienen que informar de forma mensual por esos depósitos que haya en las cuentas de los derechohabientes. Otro punto importante. ¿Para qué presentar una declaración anual? Tú sabes que personas físicas tenemos la obligación de presentar año con año la declaración anual del ejercicio. Entonces, ¿para qué hacerlo? Mucha información ya está precargada. ¿Por qué? Porque la obtienen ¿de dónde? De los comprobantes fiscales digitales, de los comprobantes fiscales digitales que emites tú, contribuyente, tú, contador, o tú que simplemente le andas picando la computadora, estás practicando, hiciste algo por error, no sé, pero toda la información, ¿quién la tiene? El SAT. ¿Y cómo la obtiene? Por lo que tú haces. Entonces, es responsabilidad saber manejar este tipo de temas. Otro punto importante, la contabilidad electrónica. No todos están obligados a llevarla. Oye, que mis ingresos son superiores a 4 millones. Entonces no hay problema. Hazlo con mucho gusto. ¿Qué es la contabilidad electrónica? Pues es un registro de transacciones electrónico que se realiza por contribuyentes y se envía a través de los formatos XML por medio de buzón tributario. Objetivos de la contabilidad electrónica, pues sería la preparación del catálogo de cuentas, la entrega mensual de balanza de comprobación y en su caso, pues requerirse la entrega de información de pólizas y auxiliares. Otro punto importante, ¿qué es lo que debo de considerar? Que yo con el llenado de comprobantes fiscales digitales, obtengo la información, el SAT también la tiene, porque muchas ya están precargadas. En el caso de los pagos provisionales, no. Ahí yo cargo la información, pero se va arrastrando de forma consecutiva de esa precarga mensual. Por ejemplo, enero se le acumula febrero y febrero se le acumula marzo, o sea que todo va en cadena, no me puedo equivocar. Oye, me equivoqué en marzo, pues te regresas hasta marzo y me corriges, abril, mayo, junio y así sucesivamente. O sea, es otro tipo de sistema. Mensuales, ejemplo, reciclo, ya está precargada la información, tanto tus gastos como tus ingresos ya están precargados. ¿Por qué? Por la información de los comprobantes fiscales digitales que tienen. Definitivos. En el caso de los RIF, por ejemplo, puedes seguir utilizando la aplicación de Mis Cuentas sin ningún problema, pero la información tú sí la vas a
a registrar, no es algo que esté precargado, es algo que tú registras todavía. Periodos de pago. Oye, Vero, ¿todos pagamos mensual? No. ¿Por qué? Porque tú tienes obligaciones muy diferentes al que tiene tu compañera, al que tiene tu compañero. ¿Por qué? Porque dentro de una relación jurídica tributaria tenemos sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Pues los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Entiéndase, personas físicas o personas morales. Y todos tienen diferente actividad. ¿Por qué? Porque no todos se dedican a lo mismo. Hay actividades diferentes. Entonces, mensuales. Un ejemplo, actividad empresarial y profesional. Bimestral, régimen de incorporación fiscal, que muchos ya están de salida, pero otros siguen tributando. Trimestral, el uso o goce temporal de bienes. Oye, que estaba en este régimen y me fui a reciclo. Entonces te vas a mensual. Semestral, un ejemplo, pues sería una liquidación. Bueno, ¿qué es lo que tengo que identificar dentro de mis obligaciones? Primero, al inicio de esta charla les comentaba, imprime tu constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque si te equivocas en el mal llenado de un comprobante fiscal digital, la autoridad ya te puede actualizar tus obligaciones fiscales. Por eso es que les estoy dando este tema, no por otra cosa. Lo quise combinar de una forma un poquito improvisada porque el día de ayer no se pudo por día festivo, pero se lo relaciono con este tema, nada más para que vean el impacto. Entonces, ¿qué es lo que debo de identificar? Pagos provisionales. Representan un pago por un concepto de impuestos, entiéndase, IVA, ISR, IEPS, entre otros. Informativas, aquí ya va a depender de la obligación que tengas, porque algunos pues ya no tienen la obligación de presentarlas, pero sin embargo, identifica tu constancia para ver esa situación. La anual, en el caso de personas físicas, en el caso de personas morales, ahí está. El visor de nóminas para el patrón, para el trabajador. Puedo revisar las facturas de ingresos, de egresos, para conciliar. Oye, se me perdió una factura, ¿la puedo recuperar? Sí, la puedes imprimir incluso. Deducciones personales, también hay visores para verificarlos contra lo que sería la declaración anual. Entonces, este programita pues nos sirve para eso. Bueno, vamos a comenzar entonces ya un poquito más en forma. ¿Qué sería la discrepancia fiscal? ¿Por qué les doy este tema antes de darles facultades de gestión? Solamente para que lo vayan relacionando y ya cuando lleguemos a ese tema, ya entiendas el contexto. ¿Qué sería bueno, qué es lo que debo de considerar? ¿Cómo obtiene la información la autoridad? Para conocer el monto de las erogaciones a que se refiere el presente artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder. Entiéndase, bancos, notarios, agencias de autos, corredores, información que se obtiene por medio de comprobantes fiscales digitales, expedientes, documentos, base de datos, porque ha sido proporcionado por un tercero a la autoridad. Fundamento, pues es el artículo 91, sexto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, si tú revisas, pues no hay secreto. Oye, Vero, me compré una casa, sí, pero con la ley antilavado, si supera más o menos 700,000 pesos, ¿quién da la información al SAT? El notario. El notario. Oye, pero escrituré en 500,000, ¿y qué crees? Le quise ahorrar la escritura al cliente y el cliente me depositó el millón a como se la vendí, pero se la escrituré en 500,000. Entonces, ¿por qué haces eso? Con todo respeto, escritúrala a 1,000,000. Si lo vas a depositar en el banco, escritúralo como es. Porque si tú estás vendiendo la casa, entrega tu comprobante de luz y ¿qué crees? Tú no pagas. Tú no pagas por el simple hecho de que vendes tu casa. Oye, Vero, pero me dedico a vender casas. Entonces ahí sí pagas, porque ya estamos hablando de otra situación. Autos. Oye, me compré un carro de lujo, más de 300,000 pesos. Pues, ¿qué crees?
te van a pedir la constancia de situación fiscal, tu cédula de identificación fiscal en la agencia. Entonces, esa información también se va al SAT. Oye, no soy Belinda, ¿verdad? Pero todos queremos un nodal. Todos hemos soñado alguna vez con un nodal. Aunque sea un anillito desechable, pero no importa. El detalle es lo que cuesta, ¿no? Bueno, pero si vale más de 280, un ejemplo, ya esta información, pues también la tiene el SAT. Más o menos, porque tendría que hacer el cálculo en convertir, más o menos, salarios mínimos. Inversiones. Oye, tengo el dinero debajo del colchón y resulta que voy y lo meto al banco. Que este año está genial, porque la tasa es súper baja, a diferencia del año pasado. El año pasado sí decías, ay, espérame tantito, me duele el estómago. Pero no, en este año, si tú vas a invertir, pues está bien, pero que sea dinero que está justificado. Porque de caso contrario, pues ya no es muy redituable, ¿verdad? Tarjetas departamentales, débito, crédito. A ver, me dices, SAT, gano 20,000 pesos, porque es lo único que gano, SAT. Pero ¿qué crees? Sí tengo dinero para todo lo demás. Y mis gastos van de unos 40 a 45,000 pesos. Entonces, ¿dónde está la simetría fiscal? No existe. ¿Por qué? Porque me declaras una cosa y te gastas otra. Entonces hay que cuidar eso, nada más. Oye, que lo hice en efectivo, me compré el Audi, pero en efectivo. Ay, es otra historia. Oye, que compré la ropa en efectivo, pues no dejaste huella, pues. ¿Dónde dejas huella? Con las tarjetas. No hay secreto bancario. Antes de este tema hay una diapositiva por aquí. Ahí está. Información proporcionada por terceros. Ya quedábamos quiénes son los que le brindan información al SAT. Ahora sí, ya. Basta de introducción. Vámonos directamente al tema. Nada más que no podía llegar así, porque si no, vas a decir, ay, Berito, como que no te entiendo, no sé qué traes, como que me quieres asustar mucho el día de hoy, y pues no es mi estilo. Hay que darle las cosas como son, de forma directa, pero que no se los diga yo, que se los diga ¿quién? La ley. Entonces vamos a interpretar algunos artículos ahí para que pienses 2 veces qué es lo que vas a hacer y que podamos tomar decisiones y cerrar correctamente el año. Facultades de gestión. Bueno, perdón, me equivoqué. Facultades de comprobación. Si tú piensas que es moda, que ya llega la autoridad y que te pone sellos y que te revisa y llega al domicilio y estoy temblando, que llegó el auditor, relájate, eso ya es cosa del pasado, ya hay que actualizarnos, ¿Por qué? Porque si yo reviso este artículo, era común y todos los contribuyentes bien miedosos y aportarse bien, ¿no? El artículo 42, ¿qué me dice? Describe que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, ojo, contribuyentes, responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, clientes, proveedores, etc., asesores fiscales, porque aquí ya estamos entrando también los profesionistas, las instituciones financieras, los bancos. Oye, banco, no me pasaste la información de fulanito, entonces también te voy a sancionar a ti. Las fiduciarias, los fideicomitentes, los fideicomisarios, en su caso fideicomisos y las partes contratantes o integrantes, o en su caso de cualquier otra figura jurídica. O sea, ya no solamente eres tu contribuyente, ya es una esfera general, donde todos deben de contribuir a informar, a aportar su granito de arena. ¿Qué es lo que buscan? Revisar que se cumplió las obligaciones fiscales y aduaneras. Ojo, aquí nada más se revisan materia fiscal y aduanera, nada más. Y en su caso, determinar las contribuciones omitidas a los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales.
Un delito fiscal, por ejemplo, sería el contrabando, la defraudación fiscal, las operaciones inexistentes, que está buenísimo el tema, los espero mañana para que lo vean y ven relación a esto. Y proporcionar información a otras autoridades fiscales, pues estarán facultadas para... hay diversidad de fracciones. Aquí yo nada más me quise traer la principal. ¿Por qué la principal? Porque voy a hablar un poquito de las revisiones electrónicas. Hay visitas domiciliarias. Las visitas domiciliarias llega el SAT, no te llega con su escrito, su notificación, o sea, todo, y llegan al domicilio y revisan documentos, todo. Pero, vuelvo a repetir, eso ya es cosa del pasado. Hay otra que se llama revisión de gabinete. Se te invita a que tu contribuyente lleves la información al SAT, documentos y todo para que aclares tu situación. Pero es en oficinas del SAT. Aquí no, aquí ya ni siquiera te voy a avisar, nada más voy a entrar de forma electrónica a tu expediente, información por parte de terceros relacionados, que ya era lo que les comentaba. ¿Quién le da la información al SAT? Ya ni siquiera te aviso, ya de forma electrónica veo tu historial y voy a determinar. Pero antes de que suceda eso, ¿para qué asustarte? Porque me vas a querer cerrar el negocio, te vas a querer dar de baja, declarar en quiebra, no sé, cualquier situación. Entonces, te la voy a poner fácil, contribuyente. Le voy a cambiar el nombre, porque no son facultades de comprobación lo que voy a hacer. Te propongo lo siguiente, ¿qué sería lo siguiente? Facultades de gestión. Te voy a dar la confianza para que tú solito te regularices. ¿Por qué? Porque confío en ti. Estamos en un sexenio de confianza, de abrazos, de creer en el contribuyente, ¿por qué no? Entonces, si yo te invito a que te portes bien, te invito a que hagas las cosas bien, pues todo tiene que salir bien, ¿verdad? Y cuando veamos las cifras que se han recaudado, ustedes van a identificar pues que sí han salido muy bien las cosas por estas facultades de gestión. Bueno, ¿qué es lo que me dice? Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes responsables solidarios o terceros datos, informes, documentos para planear o programar actos de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto en la fracción 4ª a 9ª del artículo 48 de este código. A ver, me van a solicitar documentos, informes. ¿A qué se refiere con esto? Tu contribuyente tiene la obligación de emitir comprobantes fiscales digitales. Con esto, tú presentas lo que serían tus pagos provisionales. Y posteriormente presentas tu declaración anual con esta información. Si hay diferencias, obviamente, es que se detecta y te van a pedir, por favor, que lo aclares, que lo regularices. ¿Por medio de qué? De una complementaria, por ejemplo, donde tendrás que pagar actualización y recargos. Pero el hecho de que te autocorrijas o aclares esa situación, pagas actualizaciones y recargos en caso de que hubiera alguna irregularidad. Pero no te asustes, tranquilo, porque no se considera que las autoridades fiscales inician en el ejercicio de sus facultades de comprobación una auditoría, que era lo que les comentaba con la lámina anterior, cuando únicamente soliciten datos. No te asustes, nada, estoy solicitando datos. Informe, documentos, ¿a qué se refiere este artículo? Hasta ahí todo va bien, pero espérame. Ponte a temblar con esta. Pudiendo ejercerlas en cualquier momento. Entonces, lo que parece que es muy tranquilo, el hecho de que el contribuyente omita la obligación, no significa que puedan ejercerlas en cualquier momento. Sí pueden hacerlo. Primero te invitan a que te regularices, a que entregues información, pero pudiendo ejercerlas en cualquier momento.
¿Qué cosa? Facultades de comprobación. Oye, me llegó un mensaje que no pagué, que me faltan pagos provisionales. No contesté, lo omití. ¿Por qué? Porque no me interesa. Ah, espérate tantito. ¿Sí sabías que te pueden multar por eso? ¿Sabías que es defraudación fiscal lo que estás haciendo con eso? Y que la defraudación está tipificado como un delito a partir de la reforma 2020. No te vayas a desmayar, tranquila, que aquí tengo audiencia. Mañana los invito a que conozcan el tema de defraudación fiscal, que va en relación también a esto. Ok, facultades de gestión. Vámonos ahora, pero con el artículo 41, fracción A. Perdón, inciso A. 41A, ya que estoy diciendo, ya me mareé de tanta aquí facultad de gestión, ¿verdad? Pero bueno, las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes responsables solidarios o terceros datos, informes, documentos adicionales que consideren necesarios. Ojo, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para aclarar información asentada en las declaraciones del pago provisional o definitivo del ejercicio y complementarias, así como avisos de compensación correspondientes siempre que se soliciten en un plazo mayor de 3 meses siguientes a la presentación de las citadas declaraciones o avisos. Entonces, en este sentido, otra vez, ¿cuál es la idea? Contribuyente, regularízate. En esta regularización, ya en la práctica, presenta una complementaria, paga sus recargos y sus actualizaciones, o bien, si no presentaste en su momento el pago provisional, pues realízalo. Oye, Vero, ¿y cómo le hago para saber si estoy al corriente con mis obligaciones fiscales? En la práctica esto es algo muy sencillo. Imprime, por favor, una opinión de cumplimiento. ¿Por qué? Porque en la opinión de cumplimiento yo voy a identificar que no me falta ninguna obligación, que sí estoy pagando correctamente, para que lo tomes en cuenta. Oye, Vero, por retención de sueldos y salarios, ¿cómo le hago para saber que sí se está pagando? Ah, bueno, consulta los visores también. Ahí en las declaraciones puedes imprimir también cuando le das el dinero, por ejemplo, al chico que te ayuda, la secretaria o no sé, a quien te realiza el pago, también comprueba, o sea que sí, efectivamente, pues está pagado, ¿no? Aparte del voucher, lo que tú quieras, pero sí hay forma en cómo puedes consultarlo. Lo más viable sería la opinión de cumplimiento, para que también lo tomes en cuenta. Bueno, una vez que se revisa esto nuevamente, se repite, no quiero parecer disco rayado, pero no se considera que las autoridades fiscales inician en el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando únicamente solicitan datos, porque tranquilo, no te estoy multando, nada más te estoy invitando. Informes, documentos a que se refiere este artículo, pero otra vez, puede ejercer sus facultades en cualquier momento. Entonces, no significa que el hecho de que te hagan una invitación a que te regularices, no seas posteriormente que te genere un acto de molestia, que sí se puede iniciar facultades de comprobación en su momento, porque sí se puede. Facultades de gestión en el caso de los requerimientos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos, reportes de información a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal, fracción primera, apartado B de este código, y además de documentos que no lo hagan dentro de los plazos señalados o de conformidad con las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación de documento o información respectiva ante las oficinas correspondientes, procediendo a la siguiente forma. Ahí pues ya me habla un poquito de lo que sería una revisión de gabinete, por ejemplo. Bueno, un derecho de los que tú tienes como contribuyente precisamente es derecho a la asistencia. Oye, Vero, no soy contador, soy un contribuyente. Bueno, solicita cita en el SAT. ¿Por qué? Porque tienes derecho a solicitar ese tipo de asistencia. Oye, hay infochats, hay infosat, por ejemplo, también en la vía telefónica, pero tienes derecho a ese tipo de asistencia. Entonces, las autoridades fiscales, para un mejor cumplimiento de sus facultades,
estarán a lo siguiente. Primero, pues proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía, procurando lo siguiente. Primero, promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como la corrección de la situación fiscal mediante el envío de, aquí es lo que debo de cuidar. Primero, propuestas de pago, declaraciones prellenadas, porque esto ya está. Si yo, por ejemplo, tributo en reciclo, la información ya está precargada, no me dan opción de cambiarla. Comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Son los famosos mensajitos que te digo que te llegan al celular, al correo electrónico, al buzón tributario. ¿Por qué? Porque te estoy informando. Oye, hay una irregularidad, como que te equivocaste, contribuyente, porque mira, tú en tu pago provisional me dices que son 10,000 pesos y yo en mi sistema pues tengo otra información. Te determino, pero te invito a que aclares la situación. Yo te hago una propuesta, pero sin embargo, yo te invito, te doy la confianza a ti, contribuyente, a que aclares dicha situación. Entonces, el envío de los documentos señalados en los incisos anteriores no se considera, porque nada más te estoy invitando a que te regularices, no te asustes todavía, espérame. Vuelvo a repetir, el envío de los documentos de los incisos anteriores no se considera inicio de facultades de comprobación. ¿Pero qué crees? Que si no los envías o no los aclaras, ¿qué va a pasar a futuro? Porque no me estás aclarando la situación. Yo, educadamente, autoridad, te estoy invitando a que cumplas, a que te corrijas, pero si no lo haces, ¿qué podría pasar? Ahí se los dejo a criterio. Artículo 23. ¿Qué pasa? También seguimos con el Código Fiscal de la Federación. Dice, sin perjuicios en lo dispuesto en el párrafo anterior que antecede, los contribuyentes, aquí estamos hablando de la compensación. Hay nada más para que se den más o menos una idea de qué se trata este artículo. Sin perjuicio en lo dispuesto en el párrafo anterior que antecede, los contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones segunda y tercera de este código, podrán optar, vuelvo a repetir, podrán optar por corregir su situación fiscal a través de la aplicación de cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales, por cualquier concepto en términos de lo dispuesto en el artículo 22 de este código contra contribuciones omitidas y sus accesorios. El 22 me habla de las devoluciones. Por si tenías dudas, otra vez, no quiero parecer disco rayado, pero ya se lo aprendieron. No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando soliciten datos, informes, documentos adicionales que consideren necesarios para determinar cantidades susceptibles y aplicarles en términos del texto párrafo de este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. Oye, Vero, quiero realizar una compensación. ¿Qué significa esto? Pues que la autoridad, antes de autorizarlo, pues te tiene que revisar. Y si te sale algo por ahí, algo extraño que no quede claro para la autoridad, pues te van a solicitar informes. Oye, Vero, ¿y nada más por las compensaciones? No, también por las devoluciones. Artículo 22. Oye, estoy solicitando una devolución de impuestos porque tengo IVA a mi favor. Sí, pero ¿qué crees? Te van a revisar antes de que te autoricen la devolución, te van a revisar. Y si no queda claro, la autoridad te va a decir por qué. Y en ese por qué tú tienes que aclarar con informes, documentos, acreditar efectivamente que tienes derecho a esa devolución. Nada más para que lo tomen en cuenta. Artículo 70. Cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, las autoridades fiscales hubieran determinado la omisión total o parcial del pago de contribuciones sin que éstas incluyan retenidas, recaudadas, trasladadas, el infractor podrá solicitar
los beneficios de este artículo, otorga siempre que declare bajo protesta de decir verdad que cumple con los siguientes requisitos. Entonces, primero, que las autoridades fiscales para verificar podrán requerir al infractor que no se considera que las autoridades fiscales inician ejercicio de sus facultades de comprobación cuando soliciten nuevamente datos, informes, documentos a que se refiere este párrafo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. Entonces, otra vez, o sea, de esto no te escapas. Las autoridades fiscales, una vez que se cercioren que el infractor cumple con los requisitos a que se refiere este artículo, reducirán el monto de las multas por infracción por disposiciones fiscales en un 100%. Entonces, si tú optas por regularizarte, entiéndase por medio de complementarias, pagas actualización, pagas recargo, pues ya no pasa nada, mira, te vamos a condonar el 100% de las multas. ¿Por qué? Porque estamos actuando de buena fe. Te estamos invitando a que tú solito te regularices contribuyente. No es una forma coercitiva, es simplemente una facultad de gestión que va a tener la autoridad para que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar mucho las cosas a la autoridad y aparte, pues va a haber mayor recaudación de impuestos, que al final del día, pues es lo que está buscando la propia autoridad, es lo que busca este gobierno, es una característica, pues. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a lograr el SAT? Dentro de estas facultades de gestión vamos a tener invitaciones. Estas invitaciones, pues sería porque probablemente hay alguna diferencia en las declaraciones de IVA, de ISR, de IEPS, por ejemplo, de retenciones, porque, vuelvo a repetir, en el comprobante fiscal digital que tú elaboraste, porque tú lo hiciste, pues hay diferencias con lo que me estás declarando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Contabilidad básica, no sé. ¿Qué pasó? Comprobante fiscal digital, no lo sé, no lo cancelaron. ¿Qué pasó? No sabemos, pero hay diferencias. Entonces, ahí está una. Siguiente, por inconsistencias en general, un RFC mal capturado, aplicaste una deducción que no debías, si lo hiciste, el método de pago, etc., etc., etc. Para que se pague un crédito firme, porque ya también se determinan créditos fiscales, por correos apócrifos, programa de vigilancia profunda, ya te dan la cita, sesionamos vía virtual, no vayas al SAT, aquí somos compas, aquí hablamos con Meet, por ejemplo, no es Meet, es Teams, perdón. Y te explico, así como yo lo estoy haciendo, de forma breve, clara, inconsistencias. Y te voy a pedir que te regularices, por favor, pero eso no significa que si no lo haces, en su momento, inicien facultades de comprobación, porque sí se pueden ejercer. Lo que parecía una invitación, pues termina siendo un acto de molestia al final del día, si no te regularizas. Por medio de exhortos, requerimientos, cancelación del certificado de sello digital, la restricción del certificado de sello digital. Si hay restricción, pues no vas a poder facturar. Y si no puedes facturar, imagínate qué molestia va a tener tu cliente y no te va a comprar. Si le facturas, pues se va a ir con la competencia, ¿no? Bueno, datos más, datos menos. Si yo reviso del 2018 al 2022, el beneficio que se tiene por aplicar facultades de gestión por parte del SAT ha sido increíble. ¿Por qué? Porque por cada peso invertido, vuelvo a repetir, por cada peso invertido, imagínate que el SAT invierte un peso. Por un peso que invierte en sueldos de sus trabajadores, gastos, etc., 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 ¿cuánto crees que recupera? 124.8. Entonces, esto está excelente porque si yo reviso a nivel mundial, a raíz de la pandemia de COVID-19, todos los países estuvieron
en cifras negativas. Incluso México tuvo un déficit del -8. Oye, Vero, ¿qué es el gobierno? No, no es el gobierno, tranquilo. España tuvo un -17. Todos los países estuvieron en negativo. El único que tuvo algo positivo fue China y fue un 2% de PIB. Aún así, tú podrías decir, ¿le fue mal en temas de recaudación? No, al contrario, vamos a la alza en temas de recaudación. ¿Por qué? Porque la característica de este gobierno es precisamente recaudar, no crear nuevos impuestos. No me interesa porque ya los tengo, quiero que me paguen y aparte de que me paguen, que todos estén bien alineaditos, bien actualizaditos. Entonces, en este sentido, por cada peso que invierte, obtiene 124.8. Siguiente. Vamos a ver la eficiencia recaudatoria a partir del 2018 a la fecha. Si yo reviso en este sentido, para el 2018, solamente estoy analizando este sexenio con Andrés Manuel López Obrador. Está evaluado en millones de pesos. Eran 15,135 millones de pesos para el 2018. Pero para el 2021 se elevó a 26,360 millones de pesos. Para el 2022, ¿es en serio? Sí, es en serio. Vean cifras, por favor. 46,328 millones de pesos. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un 155%. Entonces, si así va subiendo, imagínate para el 2023 lo que se viene. Uso de tecnología, porque ya te llega el mensajito al celular, ya te llega el mensajito al correo electrónico, no hay secreto bancario, ya muchos terceros informando. ¿Qué es lo que te queda? Pues te queda portarte bien, estar bien asesorado, estar al día. Éntrale, porque esto ya es la cultura prácticamente. Oye, programa de cumplimiento de obligaciones. Vamos a ver, cifras más, cifras menos. Empezamos 2018, 6,639 millones de pesos. Para el 2021 nos fuimos casi al doble. No, pero no se diga 2022. 168.9% en menos de 3 años. Entonces, estamos viendo cifras impactantes que a diferencia de otros sexenios no se veía. ¿Es ágil? Sí. ¿Es eficiente? Sí. Esta 4T viene con todo, fiscalmente hablando. ¿Por qué? Porque te están alineando. Cuando digo que te están alineando es porque te hacen invitaciones por organismos internacionales. Oye, Vero, que es el orden mundial. No, cálmate, no es el orden mundial. Estamos hablando de la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. ¿Por qué? Porque ya no solamente son temas fiscales, económicos, de educación, de salud. Esas recomendaciones que nos hacen aquí a México se traducen en leyes, esas BEPS se traducen en leyes, se aprueban aquí en la Cámara de Diputados y lo contextualizamos en leyes mexicanas, ¿sí? Pero ni siquiera es porque se les ocurra, ¿verdad? Simplemente traemos dedazos internacionales. Bueno, siguiente. Programa de vigilancia profunda, que también está muy de moda de repente. Si tú revisas, pues para 2018, 8,495 millones. Para el 2022, 18,667 millones de pesos. Aquí estamos hablando de un 83%. Un ejemplo es que te llega este documento. Dice nombre, denominación o razón social, obviamente del contribuyente, el RFC, el folio, ¿quién lo emite? Pues el Servicio de Administración Tributaria, y te piden apreciable representante legal de empresa X.
hemos identificado que de acuerdo con la información que existe en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria, que el importe del impuesto al valor agregado, IVA, en tus facturas electrónicas emitidas derivadas de actos o actividades que realizaste por la venta, prestación de servicios, arrendamiento de bienes, es mayor al IVA causado que manifestaste en tu declaración de pago definitivo de IVA, conforme al siguiente detalle. Entonces, me dice 2019, en noviembre, importe total de IVA trasladado, manifestado en las facturas electrónicas. ¿Quién las hizo? Tú, contribuyente. ¿Cuánto hiciste? 874,379 pesos. ¿Pero qué crees? No revisaste a la secretaria, no revisaste al auxiliar, no te cancelaron la factura, la hiciste pago en una sola exhibición y ¿qué crees? Que era una licitación y todavía no te paga gobierno, ahí estás temblando, estás con la demanda encima, estás pero a todo lo que da. ¿Pero qué crees? No supiste llenar un comprobante fiscal digital, no lo cancelaste, tenías que haber hecho un complemento, ni siquiera lo llenaste. Entonces, ¿esa situación te afecta? Sí. De hecho, actualmente para cancelar un comprobante fiscal digital hay 4 formas. Ya ni siquiera es muy sencillo. A partir de esta reforma 2022 hay 4 formas. Ya me invitan en febrero y les doy el tallercito, pero de comprobantes fiscales digitales, que de hecho en Guadalajara ya está, hay una maestría de eso, entonces no es cualquier cosa. ¿Cuánto fue lo que yo declaré? 442,441 pesos. Entonces, si tú revisas, pues es la diferencia casi del doble. Tienes que regularizarte y tienes que pagarle ¿al quién? Pues al contador, al asesor. Ya te generó un acto de molestia. ¿Y qué crees? Págame actualización y recargos, porque lo vas a hacer por medio de complementaria. Entonces, si hay alguna diferencia o alguna situación que sí sea de simetría fiscal, que no cuadraste o algo así, paga actualización y recargos. Oye, Vero, ¿pero qué es del 2019 y yo estoy pagando el triple o el doble de lo que tenemos que pagar? Pues así es lo contable, así es lo fiscal. Entonces, de todas formas, terminas aportando, contribuyendo al gasto público. Bueno, ya lo demás es historia. Vámonos con lo que sigue. Recomendaciones. Ya después de lo que les di, vamos a darles recomendaciones, tips, porque nos gusta, nos gusta y hay que ser directos. Pero estas recomendaciones yo las hago de forma general. Ya si hay alguna otra aquí en el chat, porque sé que hay compañeros, amigos, también contribuyentes, no sé. Yo sé que hoy no hay mucha asistencia, a diferencia de los otros eventos, y se nota, ¿por qué? Porque jugó México, estamos de fiesta, se vale. Pero mañana espero que no sea así, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que haces tú, contribuyente? ¿Cuál es tu obligación? Pues primero que estés bien asesorado. Y de caso contrario, pues acércate a un contador. Porque si tú piensas que el contador no hace nada, pues efectivamente sí hace y hace mucho. ¿Qué es lo que debe de saber todo esto? Y no quiero ser muy repetitiva, pero declaraciones anuales, retenciones, cartaporte, retenciones, cancelar comprobantes fiscales digitales, elaborarlos, conocer de la ley antilavado, hacer trámites ante notarios con fecha cierta, fe pública, etc., pagos provisionales, definitivos, complementos cartaporte, porque si andas de traslado y resulta que te detiene la Guardia Nacional, pues tienes que amparar la mercancía que estás transportando. Oye, que se accidentó el chofer, no, entonces repite otro comprobante fiscal digital porque iba a nombre del chofer. Oye, ¿y es todo eso? Sí, es todo eso. No es tan sencillo, pues. Avisos de la ley antilavado, notarios, informes de bancos con depósitos en efectivo, etc. ¿Y quién tiene toda esta información? El SAT. ¿Por qué? Porque no hay secreto. Bueno, ¿qué otro punto importante?
Buzón tributario. Tienes que activarlo, tienes que estar muy al día. ¿Por qué? Porque tienes que estar verificando mínimo ya una vez por semana, para que lo tomes en cuenta. Oye, me van a multar. Tranquilo. Este año te doy chance. A partir del 1 de enero del próximo año ya estamos hablando de otra historia. Te voy a dar la opción de que 5 medios de contacto, 5 correos, por si no te localizo en uno, te voy a dar chance en otro. Medios de contacto para estar bien ubicado contribuyente. Entonces, actualiza tus medios de contacto, revísalo. Tienes varios departamentos porque no solamente es para darte lata, es hacer aclaraciones, solicitudes, verificar requerimientos, entre otros. Recomendaciones en materia fiscal. Tener cuidado con la elaboración de un comprobante fiscal digital. No hay que llenarlo solamente por llenarlo, hay que tener la asesoría para realizarlos correctamente, porque todo lo que les expliqué, el origen de dónde viene, de un mal llenado o de una falta de simetría fiscal por parte de ¿qué? De comprobantes fiscales digitales. Tener cuidado en la forma de pago en parcialidad diferido o bien pago en una sola exhibición. Realizar complementos de pago, tienes que realizarlos porque si no te van a multar a partir de este año. Tener cuidado en la información de las declaraciones correspondientes con la información contenida en los comprobantes fiscales digitales. O sea, hay que tener una simetría, porque si tú me declaras algo, pues por lo menos que te cuadre, caray. O sea, en el buen sentido, porque me dices en el comprobante fiscal digital, oye, Vero, ¿sabes qué? Pues me gano 10,000 pesos. Sí, pues, caray, pero cuando les daba lo de la discrepancia fiscal, pues resulta que te gastas 35. Entonces no cuadra. ¿Por qué? Porque esa información pues ya tiene el SAT. Oye, pero me gasto esos 35 en efectivo. Ah, bueno, pues ahí no te voy a andar cuidando, ¿verdad? Ya es otra historia. Atender notificaciones o invitaciones para evitar la restricción del certificado de sello digital. Esto es bien importante porque después no vas a poder facturar. Oye, Vero, pero yo ni siquiera paquete tengo, no le contrato a Aspel o a Conta, entonces no te preocupes si lo haces en mis cuentas, pero eso no significa que no te afecte. Recomendaciones en finanzas personales. Primero, éntrale a la cultura del sí pago. Ah, caray, ¿cómo que sí pago? Pues sí paga, tienes que contribuir. ¿Por qué? Porque si tienes casa, tienes carro, tienes tarjetas, pues entonces no entiendo. Conciliar comprobantes fiscales digitales de ingresos contra gastos, que haya como una utilidad para que se justifique pues lo que estás comprando, ¿no? Por lógica. Control de gastos contra ingresos declarados para evitar discrepancia fiscal. Control de los depósitos bancarios. Ojo, que me cuadre lo que tengo en el banco con lo que declaro, porque me depositan 100 y declaro 50, pues entonces, ¿qué pasó ahí? No hay secreto bancario. Oye, que fue por un préstamo. Ah, entonces presenta aviso, pues, de que fue un préstamo. Ok. Ya lo dio el banco. Ok. Control de tarjetas departamentales y de crédito. Si realizas pagos de gasolina, pues valora que si vas a solicitar factura, pues utiliza cualquier otro medio que no sea el efectivo. ¿Por qué? Para que sea deducible. Oye, cargué gasolina y no pedí factura. Sí, pues, pero ya dejaste el timbrado ahí en la tarjeta. Entonces ya mejor solicita la factura. Si realizaste gastos y pagas con tarjeta, pues solicita el comprobante fiscal digital. Eso es lo que debes de tomar en cuenta. Si pagas con efectivo, valora o no el solicitar comprobante fiscal digital. ¿Por qué? Porque luego en muchos régimen, si supera los 2,000 pesos, pues no es deducible. No, llegas al hospital, vengo porque se alivió mi señora, 35,000 pesos efectivo, pero factúramelos, por favor. No va a ser deducible. Oye, me compré una computadora, pero la pagué en efectivo.
Pues no es deducible. Oye, pero me dices que tuviste ingresos de 10,000 y tienes para comprarte una computadora de 25,000 pesos. El ahorro, mejor no lo factures y deja el ahorro ahí. ¿Por qué? Porque en vez de ayudarte, te estás perjudicando. Le estás diciendo al SAT que gastaste 25,000 pesos, que declaraste 10, entonces en su momento, pues acláramelo. Te vas a tener que autocorregir y como superas el monto de los 2,000 pesos, pues no es deducible. Entonces valora si eso no es deducible, si te conviene o no te conviene, porque la falta de desconocimiento también lleva a un perjuicio. ¿Me explico? Entonces mejor evítalo. Si pagas en efectivo, eso ya. Siguiente. Bueno, aquí yo quiero invitarlos a que visiten mi página en Facebook. Se llama BEMA, Asesoría Fiscal y Educativa, para que me sigan. Ahí de repente subo algunas promociones. ¿En qué sentido? Porque tengo convenio con algunas universidades. Para que se den más o menos una idea, ¿cuál es el servicio que ofrezco? Yo me encargo, ahora sí que, a brindar servicios de capacitación, pero trabajo con varias universidades. Una de ellas, por ejemplo, es la maestría y el doctorado por parte de la Universidad Contemporánea de las Américas. De hecho, estoy por abrir lo que es la maestría en fiscal el próximo 21 de noviembre. En caso de que les interese, pues los invito a que sean parte de esta generación. Aquí el beneficio es que se ahorran un 50% en el pago de la colegiatura mensual, para que lo tomen en cuenta. En el caso de Ágora, tengo convenio, su costo normal en colegiatura mensual es de 3,500, por convenio son 2,500, y con Colegio Ixion estamos arrancando lo que es la maestría en educación, una servidora y otros maestros. Por convenio, pues aquí está a 2,400 la mensualidad, pero por convenio te sale en 1,800 pesos mensuales. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Pues que me puedas contactar, que puedas estudiar precisamente en estos grupos en los que traigo, porque de hecho yo soy docente, ahí en materia fiscal, coordino, precisamente llevamos seis generaciones en la maestría en fiscal, en el caso de UNICLA. Vamos por la 4ª generación en el doctorado en fiscal, porque me especializo mucho en la materia fiscal, pero también educativa, porque ofrezco servicios de capacitación a escuelas, capacito a docentes, entonces eso es a lo que me dedico. Yo los espero el día de mañana, los invito a que tomen la charla de defraudación fiscal, está muy bueno. Y pues vuelvo a repetir que me sigas en la página de Facebook como BEMA, Asesoría Fiscal y Contable. No, y Educativa, ya le estoy cambiando el nombre. Bueno, con esto cierro. Ahí dejo mi teléfono de contacto también. Adelante, Morelia. Chicos, pues por favor no se pierdan la charla el día de mañana. Estaremos de nuevo aquí con Vero. Ya sé que a todo mundo nos asusta mucho este tema, pero es muy importante que hagan referencia a las preguntas que tengan. Yo por ahí te estoy guardando una pregunta para mañana. Ojalá que me la conteste antes de que a mí se me ocurra preguntarla, pero guarden sus preguntitas o en cuanto les salga la duda, por ahí mándenos el mensajito al chat y es respuesta de inmediato. Pablito, ¿tenemos algo en el chat? ¿Preguntas? ¿No? Dice, buena tarde, ¿la presentación será posible que se envíe al correo para las personas que no les fue posible verla completa? Janet, las presentaciones permanecen de manera continua en la página de Espacio Emprendedor. Todavía no tenemos asentado con los ponentes que tenemos aquí en la academia para que ellos nos permitan de esta manera otorgarlas. Tal vez, si nadie nos permite, en este momento podemos enviarles la presentación, pero la plática completa, todo lo que ella dijo hoy, se queda en Espacio Emprendedor, ahí en el grupo de Academich. ¿Algo más? ¿Nada más? No. Maye, pues muchísimas gracias, te vemos mañana. Mañana nos vemos.
defraudación fiscal. Vale, muchas gracias. Buen día. Sí, hasta luego. Michoacán, honestidad y trabajo.